Durante la semana pasada estuvimos escuchando mensajes relacionados a la muerte y la resurrección de Jesús, ¿ya? De hecho, también algunas familias se atrevieron a cantar El poder de la cruz, que salió muy lindo, ¿ya? Y también lo editó nuestro hermano Pablo, un trabajo ahí profesional de televisión ya. Fueron momentos muy especiales donde recordamos los últimos días de nuestro Salvador aquí en la tierra, ¿ya? Y me imagino también que muchos también en sus hogares estuvieron estudiando de forma personal estos últimos días, ¿ya? Así que me imagino que todos tenemos muy frescos en nuestra mente todos estos sucesos, todos estos momentos tan importantes para la fe de un cristiano, ¿ya? Y luego de estos sucesos, ya la vida siguió, ya, y nos imaginamos que para los discípulos fueron días difíciles porque su maestro, ya, a quienes ellos siguieron por algunos años, quien les decía qué hacer, ya no estaba con ellos. Si bien resucitó, ya no estaba físicamente al lado de ellos acompañándoles, ¿ya? Pero lejos de apagarse la fe en Jesucristo, el poder del Evangelio no se apagó, sino que brillaría con más fuerza que nunca, ¿ya? Por ejemplo, Dios envió el Espíritu Santo, nació la iglesia, vimos como Pedro, un hombre que días atrás había negado a Jesucristo, ahora se identificaba con él con valentía, ya con poder frente a multitudes. Veíamos como miles de personas creían en Jesucristo para perdón de pecados. Vimos también como algunos hombres que durante Jesucristo en vida no creyeron en él, pero luego sí creyeron en él, como Santiago o Jacobo, el hermano de él, que de hecho se convirtió en uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Así nacía el cristianismo, con hombres imperfectos, tal como nosotros, pero con hombres y mujeres con una fe inquebrantable en Jesucristo y con un corazón lleno de amor por el Señor. Creo que el nacimiento de la iglesia es algo fundamental y muy importante que debemos tenerlo siempre en nuestras mentes, ¿ya? En Apocalipsis se le dice a la iglesia de Éfeso que debían recuperar el primer amor y debían volver a hacer las primeras obras. Asimismo, también nosotros como iglesia, ya en este siglo, debemos recordar las obras de los primeros cristianos para no dejar de hacerlas, ¿ya? Y este nacimiento fue liderado por algunos nombres como Pedro o como Pablo, pero también hubieron nombres que a pesar de sus acciones tan importantes, tan relevantes para el Evangelio, lamentablemente quedaron a la sombra en el anonimato, ¿ya? Y hoy vamos a ver justamente la vida de alguien que perteneció al segundo grupo, ¿ya? Un hombre que hizo cosas muy importantes y que no es muy considerado por nosotros, ¿ya? Y un hombre, sobre todo, que representa muy fielmente el espíritu de los primeros cristianos, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de Bernabé, ¿ya? Así que vamos a orar para que el Señor sea el que dirija este momento. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos de congregarnos, Señor. Gracias por todos aquellos hermanos que quisieron levantarse temprano, Señor, y preparar sus corazones para poder participar de esta reunión. Gracias, Señor, porque quizás algo que en siglos pasados hubiese sido imposible, ahora a pesar de esta pandemia, ya, de la cuarentena, igual podemos reunirnos, Señor. Y te rogamos, Padre, que seas tú el que hable a los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que cualquier molestia, cualquier problema, cualquier preocupación, la dejemos a un lado para que en este momento nuestra vista y nuestros oídos estén en tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y quién fue Bernabé? ¿Ya? No sé cuántos conocen de ustedes con profundidad la vida de este valioso siervo, ¿ya? Bernabé tuvo un ministerio muy importante, ¿ya? Y hoy día vamos a ver algunos sucesos, no su vida completa, vamos a ver algunos sucesos donde su vida nos da un ejemplo, ¿ya?
de cómo servir a Dios sin tener un cargo en nuestra iglesia, ¿ya? Lo repito porque es importante que tengamos presente el énfasis de este mensaje, ¿ya? Vamos a ver solamente algunos sucesos de su vida que nos dan ejemplo de cómo servir a Dios en la iglesia, ¿ya? O fuera de la iglesia sin tener un cargo, ¿ya? Lo primero que vamos a ver, o el primer punto, es un cristiano generoso y motivador, ¿ya? Bernabé, un cristiano generoso y motivador. Y vamos a leer nuevamente el pasaje que leyó nuestro pastor, ¿ya? Que es Hechos 4, versículos 32 al 37, ¿ya? Un texto famosísimo. Lo voy a leer, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían en los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Gracias, pastor, ahí por proyectar el texto. ¿Ya? Bueno, no sé si pusieron atención, pero era un tiempo maravilloso, ¿ya? Imagínense un tiempo donde todos eran de un mismo sentir, ¿ya? Nadie peleaba, no habían divisiones, no habían calumnias, ¿ya? Eran tiempos donde no había necesidad, ¿ya? Porque el que tenía más daba a los que tenían menos, así de sencillo, en palabras, pero obviamente no en la práctica, ¿ya? Es un modelo económico soñado para muchos, ¿ya? Donde el que tiene más da al que tiene menos, ¿ya? Y aquí lo hacían por su propia voluntad, con un corazón sincero, ya sin esperar nada a cambio, ¿ya? Y entre todos los cristianos de buen corazón hay un nombre que es destacado por sobre todos los demás, ¿ya? Solamente se menciona a un hombre, un tal José, ya como pudieron ver, ya un tal José, un nombre que es popular incluso en estos días, ¿ya? A este José los apóstoles lo llamaron Bernabé, le pusieron un sobrenombre que significaba hijo de consolación o exhortación, ¿ya? Eso es lo que quiere decir el nombre en griego, ¿ya? Es decir, era un hombre que consolaba, que motivaba, que exhortaba a sus hermanos, ¿ya? Este Bernabé dice acá el texto que tenía una heredad, ¿ya? Y que la vendió y entregó el valor completo, ¿ya? A diferencia de lo que dice después en la Biblia, en Hechos 5, sobre Ananías y Zafira, él el precio completo lo entregó a los apóstoles para que lo repartieran a sus hermanos, ¿ya? Él pudo haberle sacado mucho provecho para sí mismo a esta heredad, a este terreno que él tenía. Él podría haber asegurado su vida, ¿ya? Pero él prefirió vivir con lo justo y necesario. ¿Para qué? Para que sus hermanos no tuvieran necesidad. ¿Acaso eso no habla de un corazón gigante? Y no solamente el texto habla de esta virtud, de esta característica, sino también, como lo decía su nombre, Bernabé era un hombre que con sus palabras, ya, él motivaba y consolaba a sus hermanos, ya, y esto es algo que queda reflejado más adelante. Es decir, tan solo con estos dos versículos nos encontramos con que Bernabé era un hombre especial, una persona genial, ya, que cualquier iglesia en estos tiempos desearía tener entre sus filas, ya, un hombre consciente de los demás, un hombre con buenas intenciones y, más importante, un hombre con la capacidad de convertir las intenciones en buenas acciones, ¿ya? Ahora pasando a la práctica, ¿ya? A qué debe hablar la palabra sobre nosotros. ¿Este es un ministerio importante dentro de una congregación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es algo menor o es algo importante? Sobre todo en estos tiempos donde hay más necesidad que quizás muchos tiempos o muchos años atrás, ¿ya?
donde quizá algunos que no pensaban quedar sin trabajo, quedaron sin trabajo, ¿ya? Y se necesita un cargo para poder practicar estas obras. Por supuesto que no. ¿Lo estamos haciendo? Si tenemos posesiones, a veces creemos que estas son por nuestro esfuerzo, ya son fruto de nuestro trabajo, y por lo tanto tenemos celo, ¿no es cierto?, de que por qué algo que nos costó tanto deberíamos regalarlo. O también otros a veces creen que los que no tienen nada es porque son flojos o son mediocres, ¿ya? Hay casos y casos, ¿ya? Yo creo que más de alguno conoce gente mediocre y floja que le ha caído todo gratis, ¿no es cierto? Y también otros que con mucho esfuerzo no han logrado poder surgir. Entonces nuestra labor no es juzgar, simplemente practicar lo que Jesucristo nos dice y lo que Bernabé fue ejemplo, ¿ya? Creo que igual en este ministerio la iglesia tiene un lindo historial, ¿ya? Por ejemplo, los canastos de los varones, ¿ya? Pareciera que fue hace siglos atrás, ¿ya? Pero hasta el último tiempo del ministerio de los varones lo hacían, ¿ya? Por ejemplo, las campañas del área buen samaritano, no sé si lo recuerdan cuando nos juntábamos a comer unos ricos tallarines con salsitas, donde vendíamos como cosas de kiosco, donde algunos salían a cantar en las micros, a vender pastelitos en la feria. De hecho, quería compartir ahí una foto de un viaje que tuvimos a Valparaíso, ¿ya? Los jóvenes que fue un incendio, hubo un incendio y una iglesia conocida de Marco tuvieron unos tíos de un joven de esa iglesia que perdió la casa por el incendio. Y fuimos los jóvenes, y de verdad quise compartir las fotos, pero me di cuenta que perdí todas las fotos de los JBC, ¿ya? Y de verdad se llenó una camioneta llena de donaciones de los hermanos, fue algo pero grotesco, de verdad. Bolsas con comida, con electrodomésticos, una tele, juntamos dinero y lo llevamos, fue algo muy emocionante, hermano, me encantaría que todos hubiesen estado ahí. Se le pudo comprar una cocina que ellos mismos cogieron. Fuimos a un local, ¿ya? Y ellos cogieron su propia cocina que era como de color verde. Y eso como que le rompió el corazón a la señora, porque como que escoger una cocina era algo que nunca había podido hacer en su vida, ¿ya? Cosas realmente preciosas, hermanos. Cosas que hemos hecho, pero no debemos descuidar. Tanto más, o tanto menos, mejor dicho, en estos tiempos. Es algo que nosotros debemos velar siempre. El ministerio de dar, de repartir, de la misericordia. Y no solamente podemos dar de forma económica. Vimos en Bernabé que nosotros también podemos dar palabras de ánimo, podemos y debemos dar palabras de ánimo a nuestros hermanos, ¿ya? Una llamada telefónica, mensajes de texto, de WhatsApp, hasta podemos ir a visitar pidiendo permiso y desde afuera de la casa, ¿no es cierto? Cuando uno quiere hacerlo, Dios le da la creatividad, siempre se puede hacer. Y hay hermanos que realmente han sufrido la soledad en esta pandemia, ¿ya? De hecho, el día jueves una hermana ahí escribió en el chat de Zoom de que estaban siendo días difíciles para ella. Así que debemos ser conscientes, sensibles, ¿ya? Y poder dar también compañía, consuelo, motivación, exhortación a nuestros hermanos. Así que acá tenemos otro ministerio que no debemos ser encomendados por los líderes, por el pastor, para poder hacerlo. Se necesita ser sensible, consciente de nuestros hermanos y tener esa habilidad de convertir buenas intenciones en buenas acciones. ¿Ya? El siguiente punto es Bernabé, un cristiano hospitalario. ¿Ya? Hospitalario. Hechos 9, versículos 26 al 28. ¿Ya? Ahí el pastor también lo va a poner. Dice así, en el capítulo 9 se habla sobre Saulo, ¿ya? La conversión de Saulo y sus primeras obras como siervo de Dios, ¿ya? Dice así, Saulo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía.
y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Ya? ¿Qué vemos en este texto? ¿Ya? Vemos como un tal Saulo llegó a la iglesia de Jerusalén, ¿ya? Pero acá nadie le recibió de forma hospitalaria, nadie lo quería, todos desconfiaban de él, ¿ya? Y si somos objetivos, era algo totalmente comprensible. Recordemos que Saulo, hasta días atrás, era un hombre que perseguía a los cristianos, ¿ya? Pero que durante el último tiempo había demostrado tener una transformación por nombre de Dios, ¿ya? Al parecer, ni siquiera los apóstoles confiaban en él. Pero ¿quién apareció nuevamente? Bernabé, ¿ya? Bernabé, él quiso correr el riesgo, ¿ya? Y de cierta forma eh, tener a Pablo como su discípulo, como su protegido, ¿ya? Este era un gran riesgo porque, si vemos, igual era una posibilidad que Pablo haya inventado esta transformación y su deseo era infiltrarse ahí en el núcleo, en el centro de los cristianos, ahí la iglesia de Jerusalén. Pero Bernabé, nuevamente vemos su gran corazón, como él quiso correr el riesgo, como él vio más allá y quiso darle una oportunidad a este hombre llamado Saulo, ¿ya? Saulo podría haberse desmotivado y haberse ido de la iglesia, ¿ya? Y haberse perdido un tremendo siervo, como lo llegó a hacer, ¿ya? Pero obviamente Dios tenía otros planes. Dios quería convertir a Saulo en Pablo, el cual se iba a convertir en el líder de el ministerio quizás más grande en el Nuevo Testamento de evangelismo, ¿ya? ¿Y a quién Dios utilizó para acoger a Saulo? ¿A quién Dios llamó para ser hospitalario con él? No fue nada más ni nada menos que a Bernabé, ¿ya? Así que nuevamente vemos que Bernabé se destacaba por sobre el resto, por tener un corazón sensible y por ser un hombre que sentía amor y que practicaba también este amor, ¿ya? Hebreos 13:2 nos habla sobre la hospitalidad, dice que no nos debemos olvidar de la hospitalidad, porque sin saberlo algunos hospedaron ángeles. Y vaya que este texto se ve materializado en Bernabé con Saulo. Los hermanos de la iglesia de Jerusalén en este momento jamás pensaron en quién se iba a convertir en Saulo. Como dije anteriormente, en el hombre que lideró el mayor movimiento evangelístico del Nuevo Testamento, ¿ya? Y Bernabé tampoco, de seguro, o sea, él no conocía el futuro, así que de seguro él tampoco dimensionó lo que podía llegar a convertirse Saulo. Pero, ¿saben? Él hizo simplemente lo que cualquier cristiano tiene que hacer: ser hospitalario con las visitas y darles el amor a los que recién llegan, el amor que ellos obviamente buscan cuando llegan a un grupo cristiano. Así que simplemente Bernabé hizo la voluntad de Dios, ser hospitalario, ¿ya? ¿Y qué hay de nosotros? ¿Cómo nos estaremos comportando en este ítem? Recuerdo haber escuchado más de algunos de ustedes su testimonio diciendo que una de las cosas que lo hizo quedarse en nuestra iglesia fue por la hospitalidad, por el cariño que recibieron de la congregación, ¿ya? Pero también al mismo tiempo recuerdo muchas oportunidades, ya el hermano Francisco dice sí, ya reconociendo de que para él fue importante la hospitalidad, yo creo que recibió nuestra iglesia y también en la primera iglesia donde él conoció al Señor, ¿ya? Pero lamentablemente también recuerdo, como dije, momentos en los cuales no fuimos hospitalarios. Y personas que llegaron, se fueron, no permanecieron con nosotros. ¿Ya? Eh, Hermanos, la hospitalidad es otro ministerio muy, muy, muy importante. Y que al igual que el anterior, no es necesario que tengamos un cargo en la iglesia. Solamente el deseo en nuestro corazón, la disposición, ¿ya? Tener
la proactividad para querer hacerlo, ¿ya? En estos tiempos es difícil, obviamente, ser hospitalario porque no nos podemos abrazar, no nos podemos ver físicamente, ya no nos podemos quedar después de la reunión para conversar como se hacía antiguamente, que era casi una segunda reunión, ya una hora prácticamente que se quedaban algunos para conversar. Pero hermanos, aún en Zoom recibimos visitas y seguimos teniendo el mandamiento de Dios de ser hospitalarios. Así que de una u otra forma debemos buscar la forma de poder practicar este ministerio. Bueno, ¿qué vemos también? En Bernabé, un cristiano confiable, ¿ya? Y lo vemos en Hechos 11, versículo 19 al 24, ¿ya? Hechos 11, versículos 19 al 24. Lo voy a leer, ¿ya? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Ya? En este texto, bueno, nos encontramos que ya había empezado la persecución en contra de los creyentes, ¿ya? Por lo tanto, algunos se arrancaron de la iglesia de Jerusalén, fueron esparcidos, ¿ya? Pero diferente a lo que podríamos imaginarnos, eh, ellos no se escondieron, sino que a la ciudad donde llegaban, ellos compartían el evangelio. Pero hubo algo nuevo, ellos empezaron a compartir por su propia voluntad el evangelio a gentiles, es decir, a personas que no eran judías, siendo que hasta ese momento el evangelio era de exclusividad para los judíos, ¿ya? Entonces, esta noticia llegó a los oídos de los líderes de la iglesia de Jerusalén, ¿ya? Quienes les despertó la curiosidad, ¿ya? Ellos querían saber si esto era obra de Dios o no. ¿Y cuál fue la estrategia? Mandar a un hombre, ¿ya? Para que supervisara este movimiento, ¿ya? Para que supervisara a estos supuestos nuevos creyentes, ¿ya? Este hombre obviamente debía ser confiable, ¿ya? Porque era una misión importante, ¿ya? Debía ser un hombre confiable para ellos, debía ser un hombre con discernimiento, y a la vez también conocimiento. ¿Para qué? Para que si él decía, hermanos, esto realmente es obra de Dios, ellos pudieran creer que realmente era obra de Dios. ¿Ya? Era una gran responsabilidad y no podían enviar a cualquiera. De hecho, en el 24, en el versículo 24, se dice que este hombre era bueno, ¿ya? No nos cabe duda de eso. Era bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Quién era este? Bernabé. ¿Ya? Nuevamente, por sobre todos los nombres, Dios quiere destacar a Bernabé y él fue el encomendado para esta misión especial. ¿Ya? Perdón. Y Bernabé él llegó a Antioquía y cuando llegó vio que efectivamente este maravilloso acontecimiento había sido obra de Dios. Y él llegó y quiso, haciendo gala a su sobrenombre, él quiso motivar a estos nuevos creyentes. ¿Ya? A diferencia de los ministerios anteriores que vimos de Bernabé, ¿ya? Donde no necesitó un cargo especial, donde solamente le bastó tener la disposición, ya tomar la iniciativa, aquí vemos que fue encomendado por los líderes de la iglesia. Bueno, yo me imagino que para los verdaderos cristianos es
un poco frustrante no tener oportunidades para servir al Señor, ¿ya? Para alguien que realmente quiere hacerlo, ¿ya? Y si bien esto puede deberse a muchos motivos, obviamente para poder servir a Dios, para tener una oportunidad, es necesario ser ¿qué? Un cristiano confiable, ¿ya? Primero se debe ser un cristiano confiable porque nadie va a confiar un ministerio o una responsabilidad a alguien que de antemano se sabe que no va a cumplir, ¿ya? Nadie va a confiarle a alguien algo que no va a ser capaz o no va a demostrar ser capaz de empezar y terminarlo. Lógico, ¿ya? Sino que alguien va a querer buscar a alguien responsable, a alguien confianza, a alguien que va a demostrar tener la capacidad de poder ejecutar lo que se le está pidiendo, ¿ya? En el caso de Bernabé, y bueno, también de nuestras vidas, no es necesario ser responsables para ganarse una oportunidad. Por ejemplo, Bernabé, que fue considerado un hombre confiable, tuvo que tener discernimiento, ¿ya? Y para tener discernimiento, para ser confiable para ellos, primero tuvo que tener conocimiento de la palabra de Dios, ¿ya? Es así que él tuvo ese discernimiento, no fue algo mágico. Él tenía ese discernimiento porque estudiaba la palabra de Dios y porque él tenía una comunión cercana con Dios. Así él se convirtió en una persona confiable para los líderes de Jerusalén, ¿ya? De tal forma, si nosotros queremos tener oportunidades, también tenemos que poner de nuestra parte. Primero nosotros tenemos que trabajar y conocer la palabra de Dios, tener una relación cercana con el Señor y ahí demostrar que somos confiables. Y luego, cuando tenemos aquella oportunidad, obviamente tenemos que responder y dar la confianza y decirle a los líderes o demostrarle a los líderes que no se equivocaron. Y sobre todo, demostrar fidelidad con nuestro Señor. ¿Ya? Bueno, ¿qué más vemos con Bernabé? ¿Ya? Otro punto es que él era un cristiano discipulador, ¿ya? Y lo vemos un poquito más adelante, ¿ya? Dice así: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ya? Obviamente, Bernabé no le bastaba con poco, ¿ya? Para él no fue suficiente motivar a los nuevos creyentes, ¿ya? Ni tampoco sintió que su trabajo con Saulo había terminado. Todo lo contrario, a pesar de que Saulo ahora estaba en Tarso, ya tenía que arrancarse el pobre siempre, ¿ya? Él fue allá y lo mandó a buscar, ¿ya? Él trajo a Saulo porque él quería seguir puliendo a ese gran siervo, ¿ya? Él tuvo un rol fundamental en los primeros pasos de Saulo, ¿ya? Por eso lo fue a buscar y juntos estuvieron un año discipulando a los creyentes en Antioquía, ¿ya? Fue un gran discipulado. No fue un pequeño libro, ¿ya? O algunos pasos, sino que durante un año ellos enseñaron con paciencia, con dedicación, con amor y con práctica, ya con ejemplos prácticos, ellos discipularon a los nuevos creyentes, ¿ya? Y lo hicieron tan bien Bernabé y Saulo que en este lugar, ¿ya? No en Jerusalén, que era la capital del cristianismo, ¿ya? Sino que en este lugar a los cristianos se les conoció por primera vez de esta forma, como cristianos. Así que hicieron una tremenda labor fundamental en el inicio del cristianismo, ¿ya? Saulo o Pablo, pero también Bernabé, ¿ya? La tarea que Jesús le dio a los discípulos no fue solamente evangelizar o predicar el evangelio, sino que convertir en discípulos a aquellos a quienes predicaban el evangelio. Y esto Bernabé lo entendió a la perfección, ¿ya? ¿Por qué? Porque no solamente fue un hombre que motivó, que exhortó, sino que también vemos que discipuló a la iglesia de Antioquía, pero también a Saulo, ¿ya?
Y con esto también nos dejó otro ejemplo de servicio en el cual nosotros no necesitamos tener un cargo, ¿ya? Y hermanos, entender la palabra de Dios es algo difícil, ¿ya? Yo creo que todos en un principio no sabíamos por dónde empezar, qué libro empezar a leer, ¿ya? Por eso es muy útil que un nuevo creyente tenga un hermano con mayor conocimiento al lado para enseñarle, para exhortarle, para poder complementar lo que este nuevo creyente recibe y aprende en las reuniones como esta, ¿ya? Obviamente no basta la disponibilidad, sino que también hay que tener conocimiento. Pero también, si usted quiere discipular, el pastor, los líderes de la iglesia pueden darle las herramientas y consejos para poder discipular a los nuevos creyentes. Así que aquí tenemos otro punto importante, otro ministerio el cual nosotros podemos practicar, ¿ya? Y finalmente, Bernabé, un cristiano restaurador, ¿ya? Como dije al principio, este mensaje no va a tocar todo el ministerio de Bernabé, ¿ya? Así que no vamos a profundizar el que quizás fue su ministerio más importante o uno de sus ministerios más importantes. Ya para los que no sabían, Bernabé fue un misionero. ¿Ya? Si ustedes ven Hechos 13 y 14, se van a encontrar con el primer viaje de Pablo. ¿Ya? Lo digo entre comillas porque muchas veces se cree que fue el primer viaje de Pablo. ¿Ya? Es decir, Pablo lideró este viaje y Bernabé solamente fue su acompañante. ¿Ya? Esto no fue así. Pablo y Bernabé fueron compañeros, ¿ya? Y trabajaron codo a codo. De hecho, en un lugar, a Saulo lo confundieron con Mercurio, ¿ya? El dios que traía las noticias, ¿ya? Y que le gusta mucho a nuestro hermano Hugo, ¿ya? Donde trabajó por tantos años. Y a Bernabé lo conocieron, lo confundieron, ¿ya? O creían que era Júpiter, que era el dios más poderoso para ellos, ¿ya? Entonces, de hecho, él quizá en algún momento fue el más importante en este ministerio, ¿ya? Yo le invito a que lean Hechos 13 y 14, ¿ya? Fue algo muy importante que hicieron Saulo y Bernabé. De hecho, acá ya la Biblia empieza a Saulo llamarlo como Pablo. Y ellos recorrieron varias ciudades y convirtieron a muchas almas para el Señor. Fueron apedreados, fueron amenazados, tuvieron dificultades, pero sí levantaron a muchos siervos. Ya, de hecho, después hasta levantaron a ancianos para las iglesias que ellos habían fundado. Pero no fueron solos. Bernabé y su alma de discipulador, ya de tutor, de maestro, él quiso incluir en este viaje a su sobrino Bernabé, ¿ya? Creo que igual hay otras versiones que dicen que era como primo, ¿ya? Pero al menos leyendo la Biblia dice que era sobrino de Bernabé, ¿ya? Y que se llamaba Juan, pero le pusieron sobrenombre Marcos, ¿ya? Y bueno, él les acompañó poco tiempo porque tempranamente él abandonó esta misión. Ya parece que vio que era muy difícil, que no tenía muy buena recepción y se asustó. ¿Ya? Así que él se fue y esto hizo que Pablo quedara muy defraudado con el primo, o perdón, el sobrino de Bernabé, con este Juan Marcos. ¿Ya? Y Hechos 15, 36 al 41, lo voy a leer. ¿Ya? Después del viaje que fue exitoso, ya fue muy importante, dice así, el 15, versículo 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, ya, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo está. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, cogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias.
Bueno, aquí un poco triste, ¿no es cierto? Pero obviamente Dios aprovechó esta división para no tener 2 misioneros, sino tener 4, ¿ya? Ahí la ley de la división, ¿verdad? Pero vemos cómo la sociedad se acabó, ya esta fusión entre hermanos tan bella, muy emotiva, entre Bernabé y Pablo, se acabó, ¿ya? ¿Por qué? Porque Pablo no quería nada con este tal Marcos, ¿ya? Quedó muy defraudado con él. Pero Bernabé, que era un hombre más blando, no tan duro como Pablo, y que, como quedó demostrado, confiaba en las segundas oportunidades, él quiso salir con Marcos. Él le dio una nueva oportunidad, ¿ya? ¿Y se habrá equivocado Bernabé? ¿Qué creen ustedes? ¿Ya? En 2 Timoteo 4:11, lo voy a leer yo nomás, pastor, para que no se dé el trabajo ahí de buscarlo. Ya voy a leer. 2 Timoteo 4:11, le está hablando Pablo, ¿ya? Dice así: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. ¿Ya? Vemos que el mismísimo Pablo reconoce en Marcos a un siervo que le había sido útil. Entonces Marcos maduró, ya como muchos de nosotros, ya maduró y se convirtió en un hombre confiable, en un hombre que podía ser muy útil para el Evangelio. De hecho, Marcos escribió un libro de la Biblia, ¿adivinen cuál? El Evangelio que lleva su nombre. Entonces Bernabé no estuvo para nada equivocado. Dios lo utilizó para nuevamente darle una segunda oportunidad a un valioso hombre de Dios. ¿Ya? Finalmente, ahora este fue el último punto, finalmente vemos otro ministerio, perdón, que cualquiera puede realizar sin tener un cargo, ¿ya? El restaurar a un hermano caído. Probablemente es el ministerio más difícil de todos los que vimos hoy, porque acoger, discipular, motivar a un hermano que nos agrada, no es tan difícil, no es sencillo, pero no es tan difícil. Pero restaurar a un hermano que decepcionó a nuestra iglesia, que decepcionó a alguien que amamos y que incluso nos decepcionó a nosotros mismos, es algo muy difícil. Pero si Dios le da una segunda oportunidad a alguien, nosotros, ¿quiénes somos para quitarla? De hecho, nosotros mismos nos hemos equivocado en el pasado y Dios nos ha dado mucho más que nos ha dado mucho más que una segunda oportunidad. De hecho, cada día que estamos en esta tierra vivos es una nueva oportunidad que Dios nos da, porque fallamos, pecamos, pero Él sigue utilizándonos. Por lo mismo, nuestra vista no solamente debe restringirse a los cuadraditos que están ahí en frente de nuestra pantalla, sino también en los que no están. Nosotros también aquí tenemos un ministerio muy importante, el restaurar a los hermanos que no están con nosotros, que han fracasado, pero que Dios sigue amándoles. Bueno, como conclusión, Bernabé fue un gran hombre. No sé si a alguien le queda una duda, ¿ya? Para mí es uno de los héroes de la Biblia que más me gustan, ya no sé si se notó, ¿ya? Pero, no sé, él tiene virtudes que amaría yo tener, y me imagino que muchos de ustedes tienen y desearían potenciar. Él tuvo virtudes muy importantes, fundamentales para un cristiano, ¿ya? Y otro motivo por el cual me gusta mucho Bernabé es porque él no era un rey, él no era un profeta, sino que era un cristiano, miembro de una iglesia como cualquiera de nosotros, ¿ya? Un hombre sencillo con el cual nosotros nos podemos identificar con facilidad, ¿ya? Tal como lo dijo el pastor la semana pasada y al explicar el himno que cantamos anteriormente, nosotros debemos siempre fijar nuestros ojos en Cristo, ¿ya? Así debe ser siempre,
Pero generalmente cuando vemos el resto de la Biblia, nuestros ojos se van a los protagonistas, a los Pablo, a los Moisés, a los Abraham, a los David. Pero no acostumbramos a observar a estos nombres que lamentablemente, a pesar de lo mucho que hicieron, fueron opacados por el resto, por, de cierta forma, los otros protagonistas de la Biblia. ¿Ya? Eh, Lamentablemente para muchos, Bernabé quizás es un nombre perdido en el Nuevo Testamento. Y lo digo porque para mí por mucho tiempo lo fue. Pero cuando empecé a estudiarlo hace años, realmente fue una grata sorpresa. Y en él hay un tremendo, tremendo ejemplo. Bueno, generalmente nosotros tenemos una mentalidad donde esperamos que el personaje principal sea el que derrota al villano. Donde tener el segundo lugar, aunque sea por pequeña diferencia, no es tan bueno como el primer lugar. Donde preferimos ser Batman y no Robin. Donde ser escogido el último en el equipo significa que somos los más malos. Donde el título que tenemos nos define. Y si no tenemos un título, no somos nadie. O donde, si no tenemos un cargo, solamente somos uno más del montón. Dios dejó pastores que lideran las iglesias. Dios dejó misioneros que abren las iglesias, que las fundan. Dios creó líderes que están a cargo de los ministerios dentro de una iglesia. Y amén. Nosotros debemos respetar la autoridad de ellos y debemos reconocer y confiar que si están ahí es porque Dios los puso allí. Pero hermana, hermano, si tú no tienes un cargo, no significa que no eres importante. No significa que no tienes un importante rol que cumplir en este cuerpo llamado iglesia. Ni tampoco te da la libertad de sentarte con brazos cruzados sin nada que hacer, porque cada uno Dios le demanda que trabajemos por él. Dios dejó a los Pablo, Dios dejó a los Pedro, Dios dejó a los Juan, pero también dejó a los Bernabé, los otros protagonistas. Y gracias a Dios que los dejó, porque ellos son tan importantes como los primeros. Bernabé nos deja un gran ejemplo de servicio, porque no es necesario ser pastor o líder para trabajar por el Señor. No es necesario tener un cargo para imitar su ejemplo, porque todos tenemos una heredad que compartir. Todos tenemos palabras para animar, consolar y exhortar a nuestros hermanos. Todos tenemos un Saulo que acoger, una Antioquía que discipular, un Marcos que restaurar y un Dios al cual servir con fidelidad. Que Dios le bendiga, hermanos.